A todos, incluido a mí, nos gusta cualquier tipo de manifestación de cariño o afecto por parte de nuestro perro. Eso es lógico. Pero en el caso del beso o del lamido directo del perro en nuestra boca, tenemos que tener especialmente cuidado, porque hay toda una serie de enfermedades que el perro nos puede transmitir a través de su saliva. En este vídeo te voy a contar cuáles son esas 7 enfermedades especialmente graves que puede transmitirte el perro, no para asustarte, ni mucho menos, sino para que, como te contaré al final del vídeo, tomes una serie de precauciones que te eviten la aparición de estas enfermedades. ¿De acuerdo? Pues nada más, en el vídeo te lo cuento. La primera enfermedad de la cual te voy a hablar y que nos puede transmitir el perro por su boca es la captocinófaga. La captocinófaga es una bacteria que de forma normal, sin provocarle ninguna enfermedad a nuestro perro, vive en su cavidad bucal y que nos puede muy fácilmente transmitir por el mero contacto del lamido del perro en nuestra boca o en las comisuras del labio o en la mejilla, y que luego nosotros, sin querer, pues parte de ese contenido salivar nos toque nuestra mucosa oral. ¿Qué síntomas nos va a provocar esta enfermedad? Pues básicamente nos va a provocar desde náuseas, fiebre muy alta, dolor de espalda muy característico, un malestar general, valga la redundancia, generalizado, y lógicamente si tenemos una herida ya que ya teníamos previa, nos va a provocar la infección de la herida, una infección que requerirá un tratamiento antibiótico especialmente potente. Otra enfermedad que nos pueden transmitir muy fácilmente por la saliva son los nemátodos. Los nemátodos son los famosos parásitos que denominamos lombrices. Fundamentalmente Toxocara. Toxocara canis es de las más comunes que nos puede transmitir cualquier perro. ¿Y por qué nos la transmite? Pues porque aunque tú tengas mucho cuidado con tu perro, es inevitable, es muy difícil de que no puedas evitar que tu perro, cuando lo saques a pasear, huela el ano o el trasero de otro perro, o que se acerque a oler una caca que ha encontrado en el suelo. Y esa caca es muy fácil que esté contaminada con este tipo de parásito. Por lo tanto, ¿que quieres que tu perro te bese? ¿Qué tal? Igual. Bueno, vale, no estoy muy de acuerdo, pero como mínimo, si no puedes evitarlo, dale un tratamiento antiparasitario especialmente intensivo, tratamiento que le des como mínimo cada 4 o 6 meses. Otro problema muy similar al anterior es que nos pueden transmitir tenias. Las tenias las encontraréis en las heces de los perros, es muy fácil de verlas porque tienen una forma, los proglotis se ven, los proglotis son los trocitos de tenia, que es por la forma que se divide la tenia, digamos que es un gusano que vive en el intestino y que se va rompiendo a trocitos cargados de huevos. Esos trocitos se ven en las cacas en forma de granitos de arroz. Os llamará mucho la atención, es muy fácil de ver. ¿Qué ocurre? Que vuestro perro a lo mejor es el perro más limpio del mundo, no lo dudo, pero huele la caca de un perro que llevaba tenia y le pega un lametón. Lo hacen, no, es normal, es un animal. Y puede coger la tenia y transmitírtela. Por lo tanto, te voy a decir lo mismo que en el caso de los nemátodos. Desparasitación intensiva, si eres de los que no puede evitar ese contacto de beso o de lamido constante de tu perro. Otro problema grave, muy grave, que nos puede transmitir el perro es el quiste hidatídico. El quiste hidatídico es otro tipo de parásito conocido con el nombre de Echinococcus granulosus que el perro nos puede transmitir. Y esto hay que ser consciente que lo transmite por la saliva y es muy grave, es muy grave. Se nos puede provocar una ceguera, por ejemplo, ¿vale? Y esto hay que ser consciente, especialmente si tenéis niños en casa, que tengan especialmente cuidado en la higiene y en la desparasitación continuada de vuestro perro. Y otro problema muy común, pero que muy común, es que vuestro perro os transmita por la saliva la giardiasis. Las giardias son unos protozoos que de forma normal viven en charcos de agua. Y no me digáis que no ocurre que sales al campo, sales a pasear
hay un poco de agua estancada, habéis hecho un poco de deporte y vuestro perro se va y bebe de ese agua. Es inevitable. Yo creo que no se puede evitar, es muy difícil. ¿Y qué ocurre? Que te da el lamido posteriormente y te transmite la giardiasis. ¿Y qué te va a provocar la giardiasis? Pues en el mejor de los casos unas diarreas brutales, unas diarreas que en el caso de afectar a los niños nos lo pueden deshidratar en muy pocas horas y que requieren un tratamiento intensivísimo con metronidazol, un antibiótico muy potente que cuando lo das a las personas te deja muy chafado. Y por último, la séptima enfermedad de la cual voy a hacer mención, que es menos común, pero que hay zonas del mundo donde se da con relativamente frecuencia, es la rabia. El virus de la rabia se transmite básicamente por la saliva del perro contaminado por este virus. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tu perro pues a lo mejor tiene contacto con un animal portador de la rabia, tu perro te habías descuidado y no lo habías vacunado y se puede contaminar. Y en las personas la rabia es una enfermedad muy grave, que en sus fases iniciales cursa con síntomas muy leves, como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, vómito, es decir, cosas que dices, bueno, no sabes muy bien lo que es, pero que poco tiempo después evolucionan a síntomas muy graves, como pueden ser la desorientación, que tengas alucinaciones, vértigos, ansiedad, que tengas crisis de convulsión, es decir, toda una sintomatología de tipo nervioso que es muy desagradable y que puede llegar a incluso a ser mortal en algunas personas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, recomendaciones. Yo sé que es difícil evitar que tu perro te bese o que te lama la cara, pero lo que sí que puedes evitar es mantener siempre al 100% su plan vacunal. El perro hay que vacunarlo periódicamente de todas sus enfermedades y de enfermedades como la rabia que nos puede transmitir a los humanos. Tienes que desparasitarlo. Muy importante, no me cansaré en decirlo. Cada 4 o 6 meses desparasitación continuada. No vale con que lo desparasites una vez al año, esto no es suficiente. Es muy importante también que limpies la boca de tu perro, que le cepilles los dientes, ¿de acuerdo? Esto es fundamental, no solamente porque así evitas la proliferación de bacterias que luego el perro te puede transmitir a ti, sino que vas a evitar también que el perro desarrolle el famoso sarro, enfermedad que te cuento en este vídeo y que es el origen de luego muchas enfermedades que tienen los perros, por ejemplo, las insuficiencias renales. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.